Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con Denis Jelisevich, empresario y figura política. Le doy la bienvenida, señor Denis. Hola. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denos like, escríbanos comentarios, compartan nuestro video y suscríbanse al canal de Denis. Entonces, hoy hubo un ataque en San Petersburgo, Rusia. ¿Qué pasó? Zelensky dice que esto es una operación exitosa del Servicio de Seguridad de Ucrania y de las Fuerzas de Defensa. Ahí se está llevando a cabo un foro económico, se reunió la élite rusa, están planeando lo suyo, qué van a hacer si ganan, qué significa la victoria para ellos, hasta qué año van a pelear. En consecuencia, consideran que sería una derrota para ellos y nosotros les mostramos este golpe. En este día, en este lugar, ¿para qué? ¿Por qué lo hacemos de manera tan oficial, tan pública? ¿Qué queremos lograr con esto? O sea, no nosotros, no los ucranianos, sino nuestro gobierno. Bueno, eso es obvio, mostrar cuán poderoso es nuestro complejo de defensa, el militar. Podemos asustarlos en San Petersburgo durante este foro económico de San Petersburgo y así sucesivamente. Y todo esto se hace con el consentimiento de todos, bueno, excepto de Rusia. Me refiero a que con el apoyo de los socios todos están contentos, todos veo que hacen declaraciones poderosas y en general todo es maravilloso. Saben, bueno, no diré que no me gusta, me gustan estos ataques en sí, pero ¿y luego qué? Entienden, cuando algunos socios occidentales salen y dicen que aquí ya, que Ucrania está destrozando a todos, eso es mientras su familia no esté bajo bombardeo. Ustedes entienden, habrá una respuesta. Eso es mientras su familia no esté bajo bombardeo. Y pregúntense, ¿cuánto tiempo sobrevivirían los belgas bajo bombardeos como los que sufren los ucranianos, los habitantes de Kiev en particular? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo aguantarían los europeos en general bajo bombardeos así? Tal vez un mes, tal vez dos. Y después empezarían a presionar al gobierno y exigir que haga algo. Pero nosotros tenemos valores con esos valores. Yo simplemente veo lo que escriben en el chat. No son bots, porque ahí trabajan enormes granjas de bots. La gente simplemente no siempre entiende. Ahí puedo distinguirlo y veo cómo todo eso anima, inspira, especialmente a los que viven en el extranjero. Por eso, bueno, saben, ya no tiene sentido que yo afirme 55 veces el mismo hecho. Es una época que hay que vivir y en general, Zelensky y Putin se parecen mucho en todos los aspectos. Pero sobrevivir, no sabemos hasta cuándo sobrevivir. Por ejemplo, Putin dice que está listo para pelear otros 10 años. Bueno, no él personalmente, sino que en esa conferencia de eso se trata. Y hace unos días escuchamos que Zelensky le encargó a Budanov terminar esta guerra. Y ahora tenemos posiciones de negociación muy favorables. No podemos, y hasta ahora ningún portavoz puede encontrar en qué consiste nuestro beneficio. Tal vez usted sepa por qué ahora Ucrania tiene posiciones de negociación favorables. Si esto continúa hasta el otoño, entonces tendremos una opción aún mejor, probablemente de las que se están proponiendo, y entonces podremos negociar mejores condiciones de paz. ¿En qué consiste esto? Bueno, eso hay que preguntárselo a las autoridades. Yo, por ejemplo, no entiendo. ¿Cómo quieren presentárselo a la sociedad? Se lo puedo contar. Dicen, miren, ellos afirman que el 40% de la refinación de petróleo rusa ha sido destruido, pero eso no es cierto. No es ningún 40%, lamentablemente, es mucho menos. Además, no ha sido destruido de manera irreversible. Bueno, digamos que hoy el 20% ha sido destruido, en 2 meses será el 5%, sigamos. ¿Entienden? Todo esto lo calculan ellos. Júzguenlo ustedes mismos, es un océano, Tatiana. Sabemos bien quién es Putin. Todos los ucranianos, creo, ya saben bien quién es Putin, y los europeos también. ¿Y de verdad creen que él se va a asustar tanto por los bombardeos que va a salir agitando una bandera blanca y gritando, bueno chicos, me rindo? Pero eso claramente no va a pasar. Además, ya hay un hecho. Siempre les he dicho también en otras entrevistas, cuando me preguntaban si sería efectivo bombardearlo, destruir la economía y si eso lo motivaría a terminar la guerra. Yo decía, él no va a tener ni qué comer, pero va a seguir con la guerra. Estoy leyendo Bloomberg. Bloomberg da un informe. Ya Putin dio la orden de recortar otros rubros de gastos muy serios, incluso algunos, según yo, sociales, para continuar la guerra. Esto es la Unión Soviética, y así será siempre. Pero me gustaría que fuéramos el lado del bien absoluto contra el lado del mal absoluto. Así es como nos lo quieren presentar. Zelensky no representa el bien, y por supuesto, lamentablemente, como suele suceder, ya lo veo. Por supuesto, haré todo lo que esté en mis manos para que no suceda así, pero ya lo veo. ¿Cómo se escribirá la historia? Y ya entienden, Zelensky se esconde detrás de las espaldas de los militares. Bueno, este viejo chiste, roban, pero por la victoria. Yo solo observo, ¿sabes, Tatiana? Simplemente me asombra cómo el mundo llegó a esto.
Porque de todos modos, cuando yo crecía, y probablemente tú también sabes, estaba Churchill, un héroe evidente, y otros personajes. Pero ahora todo está tan difuso, incluso hacen de Zelensky un héroe y dicen que es el líder del mundo libre. Ayer leí algo. Un republicano, pero que no es muy cercano a Trump, senador, creo. Él escribe que Ucrania es el líder, no Zelensky, sino que ahora Ucrania es el líder del mundo libre. Lees eso, lo ves. Pero tú alguna vez viviste en Ucrania y tú siquiera sabes lo que pasa en Ucrania. Por eso, Tatiana, y esto lo confirmarán las personas que nos ven, que no son de Ucrania. Luego abrí las noticias, de verdad, abrir las noticias si no entiendes nada. Así más o menos era como yo leía sobre Siria cuando ahí había una guerra activa. Entonces abres y ves que ahí hay armas químicas, que Estados Unidos bombardeó una base rusa, todo eso, todo está claro. Pero cuando eres parte de esos eventos, o como yo que viví en guerra durante 8 meses, mi familia sigue viviendo ahí, mis amigos siguen viviendo ahí, muchos de nuestros espectadores han vivido desde el primer día hasta hoy bajo misiles y drones. Y miren, comparen las noticias y todo eso. No hay ningún poder real, porque después allá Mark Rutte se puso a despotricar, el secretario general de la OTAN. De verdad me vuelvo loco con esas declaraciones. Lo repito, ¿cuánto tiempo aguantaría la familia de Mark Rutte bajo esos bombardeos, y él personalmente? 15 minutos. Y los ucranianos viven así durante años, por eso decir que Zelensky permitió a Putin hacer un desfile el 9 de mayo, claro, suena bonito y se ve impactante. Pero eso solo subraya que a nadie le importan nuestras vidas, solo somos una herramienta en esta situación, esa es toda la historia. En realidad no les interesa ni Ucrania ni los ucranianos. Chicos, resuelvan sus asuntos importantes con un loco enfrentándose a otro loco, nosotros les aplaudiremos, sigan adelante. Como siempre, quiero preguntarles, no estamos de acuerdo con esto. ¿Y qué debemos hacer? Es lo mismo todos los días. Hoy tuvimos una transmisión en la mañana. Un defensor de los derechos humanos fue nuestro invitado. Le pregunté, ¿qué hacer? Dice que nada, porque no tenemos ningún método para influir en el gobierno. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Eso significa conformarse con esta situación que tenemos, porque la Constitución no permite hacer elecciones. No se puede reescribir la Constitución. No se puede hacer un referéndum y ya no hay salida. Cuando usted hace pronósticos, por alguna razón me parecía que usted tenía alguna información y proyectaba cómo se comportaría la gente. Por eso cuando usted hacía un pronóstico hace un año, hace 2 años, eran algo diferentes a los de ahora. Entonces usted, Sleishala, esperaba algo de la gente, supongo. Y entonces entendió que de ese milagro no saldría nada, ¿o no? Bueno, ahora voy a comprobar, como saben, estoy lanzando mi mercancía, voy a comprobar la actividad de la gente. Para mí personalmente no le voy a pedir a nadie como de por favor, eso no va a pasar. Así que amigos, tienen la oportunidad de mostrarse, de apoyar todo esto. Vamos a contar, vamos a ver. ¿Y qué hacer? Por ahora solo podemos luchar de estas maneras disponibles. Si alguien piensa que esto no sirve, salgan y demuestren más eficacia. Reúnan a su alrededor a cientos de miles, o tal vez cerca de 1 millón de personas, avancen paso a paso en la actividad política, si es que se le puede llamar así ahora. Y por favor, hay un gran problema, Tatiana, el mismo. Primero, no hay discusión y segundo, nadie habla de la Ucrania de posguerra, pero eso es lo más importante. A mí me conmueven todas esas cosas. Voy a mostrar esto en mi transmisión el viernes, como siempre. Ahí están esas declaraciones otra vez sobre el año 91, es simplemente una locura. Lo voy a repetir una vez más para los que no escucharon. Sí, digamos que mañana devolvemos la frontera a la de 1991, supongamos. Ahí Yermak va a construir una dinastía en Crimea. Una sí, pero ya lujosa a la orilla del mar, ¿saben? Eso es todo. Las minas serán controladas por Yermak y compañía. Van a extraer algo ilegalmente ahí en Donbass. Eso es todo. Y nada más va a cambiar desde el 91. Sin el 91 lo sé muy bien. Y si se dieron cuenta, llevo insistiendo en esto desde el 22, no se trata de eso. No fui yo quien decidió el destino de las personas de manera terrible, sino Zelensky. Y Putin atacó a Ucrania. Y están estos apellidos concretos. Y luego la pregunta es, ¿solo cómo vivirá Ucrania en esos territorios? No importa en qué territorio se quede. ¿Con Donbass o sin Donbass? Sin Donbass, seguro. Solo controlamos el 8% de Donbass, ¿entiendes? Definitivamente sin Donbass. Eso no es control sobre Donbass. Seguro sin Donbass, sin Crimea, olvídalo. También se puede decir sin Donbass y sin Jersón, para aclarar. Aquí todavía hay un punto. Sí. Bueno, supongamos en medio, vamos a razonar incluso según la línea de separación actual.
Eso es lo que hay que discutir. Chicos, ¿y cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Y entiendan, Tatiana, ahora no es como en el año 23, cuando en realidad no sabías qué iba a pasar en medio año o un año, solo tenías esperanzas y hacías planes. Ahora está claro todo, esta guerra se está acercando a algún tipo de final. Y es justo el momento, o sea, no he dejado de hablar mucho de esto, pero activamente, ¿y qué sigue? Si esto sigue así, les voy a hablar abiertamente si siguen estas marchas, bajo la protección de los servicios secretos, con bromitas nazis en el centro de la ciudad, entonces disculpen, no habrá nada. Tatiana, no hay un país exitoso. ¿Saben qué tipo de fascistas hay en Estados Unidos? Es basura marginal que vive en casas rodantes por ahí, nadie los conoce, ellos no conocen a nadie, son unos locos, un puñado de locos. Si ellos salieran a Times Square con antorchas, con las caras cubiertas, la policía los habría abatido en 5 minutos. Ni siquiera llegarían ahí. El FBI los tiene a todos vigilados y lo sabe todo. Y en Ucrania, digamos que el FBI, ¿te imaginas que el FBI los protegiera en Estados Unidos y aterrorizara a los suyos? Eso es una locura. Eso es una locura. Y bueno, eso es posible en Ucrania hoy en día y no tiene fin ni límite. Mira, Korchinski vive en Kiev, sale y dice lo que dijo, que no se necesitan elecciones. Sí, y todavía hay guerra. Luchar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, todos lo dicen ahora, principalmente, no recuerdo qué dijo él al respecto, pero principalmente sobre las fronteras del 91, el eco de este mantra desapareció del espacio informativo. Y esto volvió a aparecer porque Budanov dice que hay condiciones para terminar la guerra. Por eso no se entiende por qué ahora estamos hablando de ese año 91 y de Crimea. No tienen combustible, no tienen gasolina. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ellos? ¿Para qué los necesitamos ahora? Suena así. ¿Se dieron cuenta de cómo esta tendencia está regresando ahora? Como que ya se había olvidado, pero ahora está regresando. ¿Saben a qué se debe esto? A que podemos bombardear el petróleo ruso y la infraestructura petrolera. O sea, cuando las cosas van mal en el frente, como que hay que preparar a la sociedad, decirles, chicos, de todos modos vivimos sin Crimea, sin Donbass durante 10 años, ¿por qué ahora de repente es tan importante? Y cuando ya empieza a salir algo bien, otra vez el año 91, es una gran forma de motivar a la población. Chicos, todavía tenemos que seguir luchando. Los fascistas del TCC los van a atrapar por la fuerza. ¿Pero no ven los logros que tenemos? Todo esto es por el éxito. Olvídense de esa dinastía. Alégrate. Ve y celebra que atacamos la fábrica en San Petersburgo. Y las preguntas siguen siendo las mismas, pero hay cosas aún más aterradoras. Recientemente Danila Yanevsky dio una entrevista a Masich. Bueno, ya saben, acusar a Yanevsky de ser un agente del Kremlin, bueno, ya, por más que lo intentes no va a funcionar, por más que lo intentes no va a funcionar. Y ahí dijo una verdad que hay que olvidarse de una vez de ese bandera. Si en Leópolis y en un par de pueblos alrededor de Leópolis alguien lo necesita, pues que lo hagan, está bien. Pero no hay que imponer eso a toda Ucrania ni convertirlo a él y a otros en héroes nacionales. ¿Sabe qué es lo más gracioso de todo esto, Tatiana? Que si Zelensky viviera en tiempos de Bandera y Melnik y todos los demás, simplemente habrían matado a toda su familia. Y eso es todo, solo por ser judía. Y ahí habría terminado todo. Pero él se pone la vishivanka y quiere volver a enterrar a Bandera. Y así no terminé de hablar sobre Yanevsky. Ahora entras a las redes sociales y todos dicen que Yanevsky es un enemigo. Moskal, desgraciado, se vendió al Kremlin, puras groserías contra él. Todo solo por tener una opinión diferente, que por cierto, como académico puede fundamentar con documentos de archivo. Eso sí que es terrible. Tengo una suscriptora, ella se mudó a Estados Unidos con su familia, desde Odessa. Tengo una suscriptora, ella tuvo la imprudencia de escribir algo en Threads, yo simplemente lo vi, y se le echaron encima. ¿Y saben cómo se dirigen a ella? Como, no tú, no ella, sino en género neutro. Así, eso. Ella dice, ¿y por qué me hablan así? ¿Es porque tengo una opinión diferente? ¿Entienden? Eso es lo terrible que hizo la propaganda. Es lo mismo en Rusia. Exactamente igual. Basta con apartarse 1 milímetro de Putin, del mundo ruso. Eres un agente de Occidente, de la OTAN de Ucrania. Ya está. En resumen, hay que enterrarte. Esa misma precisión existe hoy en Ucrania. Por eso, por más que Ryuta se esfuerce, a quien, por cierto, yo respetaba hasta que entendí que él quiere quedar bien con ambos lados. No importa lo que digan, incluso algunos senadores y congresistas aquí en Estados Unidos, eso es un crimen contra la gente, sin entender realmente que en Ucrania están echando más leña al fuego. Putin y Zelensky y Putin en realidad no se diferencian en nada. Dos dictadores que solo pueden gobernar mediante la fuerza, reprimiendo cualquier disidencia desde el principio y en general cualquier pensamiento diferente. Y ya, no pueden inspirar de otra manera, como lo hace Trump, bueno, como otros candidatos estadounidenses. Ve y habla con el pueblo, ofrece algo para que la gente crea en ti y te siga. Alguna propuesta. Pero aquí, hola KGB, arresten a este, maten a aquel, encierren a ese.
Y luego dicen, hay una declaración así, que si el pueblo realmente quisiera cambios, seguramente habría un líder que apoyaría al pueblo y el pueblo seguiría a ese líder. ¿Y cómo puede ir una persona, la gente, cómo puede venir un líder sabiendo que va a terminar o en el frente o en la cárcel? Eso no es realista. ¿Usted cree que eso es realista o no? No, en primer lugar, no funciona así. No es que un líder esté sentado en algún lugar mirando y diga, oh, el pueblo quiere esto, entonces yo los voy a liderar. No, así lo hace Goncharenko. Entiende, cuando digo cosas impopulares, desde el año 22 me caen todas las críticas, pero hoy es 26 y sigo haciéndolo, eso es una cosa. Y el tal Goncharenko espera hasta que sea seguro. En el 23 y 24 él no decía nada sobre los centros de reclutamiento militar. En el 26 ya es seguro, porque ya es obvio y casi todos se han visto afectados. Y ahí está la gran diferencia. ¿A qué voy con esto? El líder se manifiesta y la gente sigue al líder. Muchos o pocos, puede haber varios líderes. Sí, así es como funciona. Pero no es así como funciona, que primero estudias el ánimo de la multitud y luego dices, chicos, yo los voy a liderar. Eso no es un líder, eso es un político, un politiquero. Gente, se los pido mucho, suscríbanse a nuestro canal. Ustedes preguntan qué hacer cuando termine la guerra. Eso es muy importante desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer? Una pregunta importante sobre los centros de reclutamiento militar, ¿qué van a hacer ellos y qué tiene que hacer la gente con ellos? Estas son personas que ganan muchísimo dinero, lo ganan muy rápido y fácilmente. La guerra termina y ellos se quedan sin trabajo. Existe esa opinión en las redes sociales, dicen que simplemente van a robar a la gente, nuevamente bajo el pretexto, bajo la protección del gobierno o tal vez ya sin esa protección. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Cómo se puede disolver esa compañía, su compañía, y qué se debe hacer con ellos? Tomas una hoja, una pluma, si tienes esa autoridad, cierras el TCC. De la manera correcta, realizas todas las investigaciones, pero entiendes que nadie va a hacer ninguna investigación, porque está claro que el del TCC solo está cumpliendo lo que le dijeron desde arriba. Y el jefe del TCC cumple exactamente lo que le dijeron desde arriba, y ese a su vez hace lo que le ordenaron desde más arriba. Y el único culpable aquí es Volodymyr Zelensky, quien permitió que esta estupidez y este caos ocurrieran en Ucrania. ¿A dónde irán los del TCC? Claro que habrá algunos actos populares, no estoy incitando, lo subrayo de inmediato, simplemente lo pronostico que habrá algún tipo de represalias populares. No andan con pasamontañas por nada, porque saben que después de la guerra tendrán que caminar por esas mismas calles. Los que ganaron más, por supuesto que se irán de Ucrania, eso es 100% seguro. Los que están mejor acomodados ya están comprando propiedades en el extranjero para irse. Algunos se unirán a los grupos de choque. Si Ucrania sigue en este estancamiento, esos grupos serán necesarios y algunos se unirán a ellos. Grupos de choque. Si Ucrania sigue en este estancamiento, los grupos de choque serán necesarios y algunos se unirán a ellos. Y ya, algunos intentarán aparentar que no estuvieron involucrados en eso. ¿Sabe cómo será, Tatiana? Todo será diferente como siempre sucede. No pasará nada, la cuestión es todo ese horror, esas personas en el metro, ¿sabe? Me sorprendió, me contaron sobre esas carpas, que casi hay peleas por cada centímetro cuadrado. Me senté, lo pensé y simplemente imaginé el estado de esas personas vivir así. Y todo eso fue en vano. Ojalá sobrevivan muchos, si Dios quiere. Pero todo eso fue en vano. Lo más importante es qué pasará después. Se los recalco una vez más, si estos muchachos van a estar legalmente con esas pasamontañas, con esas antorchas, bajo cualquier consigna heroica o histórica, asustar a alguien y declarar de inmediato que aquí está la fuerza y no aquí la fuerza, y tus propuestas, el país, no existirán, ni tus acciones, ni tus competencias. ¿Será un país? No, será un estado, ¿habrá algo de eso? ¿O seguirán? Ahora vieron otra vez nuevas conversaciones de esas que a los Highlanders hay que quitarles los pasaportes, expulsarlos de nuevo. Está bien, solo den una ley normal, que la Rada Suprema la apruebe. Entregas tu pasaporte y ya no eres sujeto al servicio militar, te vas, abren la frontera y ya, que se queden los que apoyan esa ideología en silencio o de acuerdo, que levanten la mano, no hay problema. Pero cuando ustedes, bastardos, acorralaron a la gente y esas cabezas parlantes de Goebbels, o sea, Zelensky, salen y le cuentan esas tonterías a la gente, ¿cómo se supone que debo decir, sí, chicos, esto está bien, esto es correcto? Si el TCK se convierte incluso en matones, es más probable que eso pase cuando los militares lleguen al poder. O sea, si hay elecciones y, bueno, alguien del ejército llega al poder, ¿qué dice hoy Andriy Viletsky? A los rusos hay que ponerlos en un Suxban total para que no puedan moverse a ningún lado excepto de regreso a la frontera con Rusia. Y solo eso será una buena base para negociaciones serias y una paz real. Hemos escuchado que él es uno de los candidatos a la presidencia de Ucrania. ¿Cómo comentaría usted esto? No, Tatiana, ni a la presidencia ni al parlamento nadie va a elegir a los militares.
De manera puntual, los van a meter en las listas, como fue después de la operación antiterrorista, puntualmente. Pero así como un partido de militares, mira, la gente ya está tan cansada, Tatiana, la gente ya entendió esas granjas de bots, ahí sacaron una investigación sobre ese Lachin. ¿Lo vieron o no? Y ahí al menos ya le mostraron a la gente cómo funcionan esos bots, cómo funcionan esas granjas de bots, que todo eso es por dinero, proyectos, personas, todo eso es suciedad, pura porquería. Así que, a pesar de todo eso, se gastan millones de dólares, se los digo de una vez, la gente ya entendió todo, la gente no quiere eso. Y nunca en Ucrania la gente va a permitir eso. No porque no respeten a los militares, los respetan, pero solo así, como se ven los militares ucranianos entre los hombres comunes, ellos lo saben todo. Y así como se ve un político que se puso un uniforme militar también y que ganó dinero con esta guerra, también lo saben todo. En cuanto a la declaración de Beletsky, la vi, pero ¿alguna vez me han escuchado salir y decirle a Beletsky o a otro militar que está en el frente cómo debe pelear? Yo solo trato cuestiones políticas. Y Beletsky dice ahí, Trump nos decía que no tenemos cartas, pero sí las tenemos. Y entonces, como dijiste correctamente, hay que crear algo bueno, entonces habrá condiciones para negociar. ¿Cómo sabe él eso? Él entiende de política, tiene esas competencias. Bueno, yo no le enseño a pelear ni le digo sin estar en el frente qué debe hacer, pero ellos hacen esas declaraciones. Bueno, está bien, veamos en qué termina esto. Solo deben entender una cosa. Si alguien piensa que se podrá terminar la guerra en la línea de demarcación actual, pues yo también quisiera eso. Pero lo que sé desde mi perspectiva, por así decirlo, no veo esa opción. pero aún no entendemos completamente cuáles son las exigencias. O sea, sabíamos que había que entregar Donbass. La última vez que estuvimos al aire lo discutimos contigo. Me basta con salir de él. Salir, retirar las tropas, así como ya retiraron de otras regiones. Por alguna razón, ahora no se puede retirar de Donbass. Nadie explica cuál es la diferencia. Pero la situación es que Peskov ayer declaró que también hay que retirar las tropas de Jersón y de Zaporilla, o sea, también de ahí, que son territorios que no están ocupados. Pero claro, eso no lo dijo Putin, lo dijo Peskov, por decirlo así, el secretario de prensa. Pero tal vez los apetitos de Rusia están creciendo. ¿O es simplemente una declaración vacía? ¿Usted qué opina? Lo mismo de siempre. Rusia ni ahora ni ayer. Toda su historia la ha llevado exactamente igual. Jugando a la baja, así es como hacen estas apuestas altas, empezando por las apuestas más altas. Ejercen presión para lograr objetivos reales en la mesa de negociaciones. El KGB lo dejó muy claro ahí. Comentar lo que dijo Peskov es como comentar lo que dijo algún Podolyak cualquiera, lo que sea que haya dicho. Bueno, en realidad Peskov va a decir lo que necesite la propaganda rusa. Trabajando para el mercado interno, ejerciendo presión, es completamente inútil. Yo sé de qué hablan Vitkov y Kushner en la mesa de negociaciones, y eso no tiene nada que ver con las fantasías de Peskov o con esas fantasías para esos espectadores. ¿Vendrán a nosotros o no? Porque dicen que en Estados Unidos no hay información de que planeen volver a negociar con Ucrania. No existe esa información. Decían que iban a ir a Rusia, a Ucrania, luego nos sentaríamos a la mesa de negociaciones, pero Zelensky dice que estaremos listos para eso en noviembre. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Cuándo deberíamos esperarlos? ¿Vale la pena esperarlos en absoluto después de la declaración de Rutte? Bueno, la información que tenía la publiqué en Telegram hace como una semana sobre la declaración planeada de Trump y luego la delegación irá tanto a Moscú como a Kiev. No tengo ninguna actualización sobre esa información. Vamos a esperar otra semana, unos 10 días según las fechas que me dieron. Veamos qué sucede. Además, la situación con Irán es muy complicada. Pues así es como están las cosas. Con Irán la situación es complicada y por eso Zelensky dice que necesitamos que nos den licencias para fabricar sistemas Patriot, porque necesitamos proteger los lugares ucranianos. Le escribió una carta a Trump, pero hasta ahora no ha habido ninguna reacción al respecto. Los desarrolladores ucranianos están dando la voz de alarma. Justo el dinero de los europeos para los europeos llegará a finales de mes. Y que el general Bechereshnia y otra compañía se unieron para crear un interceptor masivo de drones Shahed a reacción. Su dron conjunto utiliza inteligencia artificial que nos permite alcanzar los drones enemigos más rápidos. Es una alternativa económica a los misiles antiaéreos que escasean. ¿De dónde sacar el dinero para esto? Se necesitan subvenciones y establecer la producción en serie. No sé, por dinero. Definitivamente no me preocupo por ellos porque vi la declaración de un chavo en Iria, creo que así se llama. Él se dedica a los drones. En Iria creo que es una empresa u organización. Y él sale ahí y dice directamente que se necesita tener la seguridad de que la guerra dure hasta el 2030 porque muchos fabricantes viven con el miedo de que la guerra termine. Tatiana dice que los fabricantes, algunos, claramente refiriéndose a sí mismo y a otros, algunos fabricantes de drones viven con el miedo de que la guerra termine.
Eso es todo lo que necesitas saber sobre esta guerra. Y a mí no me preocupa en absoluto. Sé con certeza que solo dejan entrar a los suyos en el tema de los drones. Solo a los suyos. Es prácticamente imposible entrar ahí desde afuera. Y la gente hace negocios, que hagan negocios, pero decir lo que acabo de decirles, ni siquiera quiero participar en eso. Ni siquiera quiero participar en eso. Con el tiempo, lamentablemente, la gente entenderá que yo tenía razón, pero ese tiempo se habrá perdido. Ahora cada día cuesta la vida de alguien y la gente quiere que la guerra termine. No se puede lograr eso con el gobierno. Ese es el problema. Una actualización así. Hasta el 20 de junio, los directores de todas las empresas en Ucrania están obligados a presentar al Centro de Reclutamiento Militar las listas de todos los vehículos de servicio. Si una persona que tiene transporte no presenta la lista de cuántos vehículos tiene, se le impondrá una multa de 60,000 grivnas. ¿Para qué hacen esto? Porque el Estado debe saber cuántos vehículos tiene el sector empresarial para las necesidades del frente. Es decir, si ocurre alguna situación imprevista, estos empresarios deben proporcionar su transporte. ¿Usted qué piensa? ¿Vale la pena presionar así a los empresarios? ¿Y esto realmente tendrá algún efecto? ¿Sabe? Cuando apenas empezó la guerra, yo justamente me encargaba del transporte. Empezó la guerra y ahí va un conductor. Y es el inicio de la guerra, caray. A principios de marzo, creo. Sí, por ahí a principios de marzo. El día 10, creo. Apenas nos estábamos recuperando después de la guerra. ¿Sabe qué fue eso? El primer día de trabajo a mediados de marzo. El primer día de trabajo después de que les dijeron a los empresarios, arremánguense, vamos. Pues ahí está. El primer retén. Conductor, bájate del coche. Necesitamos tu coche. Y el coche está registrado a nombre de la empresa. Él les llama en pánico a los gerentes. Ellos me llaman a mí. ¿Qué hacemos? Pienso, caray, aquí fue donde doné algo de dinero. De alguna manera pensaban donar el 30% de las ganancias y ahora ustedes simplemente se llevan el coche con el que ganan dinero. ¿Y yo qué hago? Me meto a Facebook y escribo una publicación. La cosa es así. Ustedes dijeron que los emprendedores salieran a reconstruir el país. Lo hicimos. Y en el primer retén nos quitan el coche. Así que... Ategoyu, Shmihal. En ese momento, primer ministro, Ategoyu Arestovich, que en ese entonces era una superestrella. Llega Arestovich y me habla groseramente. Me habla groseramente, nena, eres un mocoso. Hasta podrías dirigirte al presidente de la ONU. ¿Y ahora dónde está Arestovich? Así es como simplemente les muestro a todos. Si obtienen un poco de poder y se comportan así, de inmediato lo sacan de circulación y terminarán exactamente como él, como un piloto derribado, que anda de entrevista en entrevista tratando de justificarse, de darle la vuelta a todo. Todos a su alrededor no son tontos. ¿Y por qué les cuento esto? Así es como actúa el gobierno. Les voy a contar el final de la historia. Él se hizo a un lado, llamó a la policía, y cuando escucharon que venía la policía, gracias a Dios, en Facebook otras personas me apoyaron. Grandes empresarios dijeron, oigan, ¿cómo es posible esto? Y todo eso, todo ya no hace falta. Ya no, hola, ya entonces no hace falta, ya entonces vete. ¿Y saben qué? Hoy para ellos soy el peor de todos. Este fenómeno respecto a los refugios no es normal. Dijiste que la gente se indigna porque algunos entran al metro y llevan consigo camas inflables, otros colchones. La gente escribió una solicitud a la Rada Suprema, presentaron una petición así y dijeron que quieren que se imponga una multa de 5,000 grivnas con la confiscación de esos bienes. O sea, alguien entra al metro con esos bienes. El metro se ha convertido en un refugio para salvar vidas, es decir, un espacio donde la gente busca seguridad. ¿Por qué cree usted que estas personas se dirigen a la Rada Suprema con esa solicitud? No permitir que personas, por ejemplo, incluso aquellas que tienen hijos, entren con esos bienes. No se les debe dejar entrar al sótano para confiscar esos bienes. No hay reproches hacia las autoridades, hacia Zelensky. Él construyó, por ejemplo, bueno, aunque no fue él, Yermak, sabemos que construyó mansiones. ¿Cuántos refugios se han construido, sabe usted, en Kiev nuevos? Mire, ahí hay 4 casas. La casa de Zelensky, la casa de Yermak, la de Mindich y la de Chernyshov. Así que en cuanto a Zelensky ya hablamos un poco hoy del tema de los refugios. Ahí está el problema. Enseguida una multa. La gente, ¿entiende? Hace lo mismo de siempre. En realidad la cuestión urgente ha desaparecido. Yo conozco este tema directamente. A ver, vamos a lanzarlo así, para que ellos allá se peleen entre sí. Y si la gente tuviera cerebro, tanto unos como otros, como los ucranianos, saldrían y dirían, ¿y ustedes qué demonios hacen? No quieren hacer un refugio, no quieren equipar algo como refugio, no quieren presentar alguna otra propuesta. No, a ellos solo hay que decirles, ahí tendrás derecho a pensar y alguien multará a alguien.
Así es como la gente sigue peleando en esto, ¿entiendes? Así es como todo funciona aquí. Así es como todo funciona aquí. Tatiana, cuando la gestión es así, ¿qué más se puede esperar? Bueno, se ve muy extraño cuando nos dan dinero para el ahorro de energía, para las necesidades del frente. No tenemos refugios. Y la pregunta es, ¿por qué la Rada Suprema no creó leyes y no definió oficialmente qué se puede considerar un refugio y qué no? Y la pregunta de por qué no hay refugios, esa pregunta no se plantea. Ahora mismo están, por así decirlo, preocupados por la educación. Dicen que en Ucrania muy pocas personas ingresan a las instituciones educativas. ¿Por qué? Lo dice Yulia Grishina. Porque es difícil aprobar matemáticas. Quieren ingresar a instituciones en otros países del mundo porque es más fácil entrar presentando solo el idioma y la historia. Ahora hay que hacer eso, no presentar matemáticas. Las materias obligatorias deben ser historia e idioma ucraniano. Esperanza de que vendrán aspirantes. ¿Crees que eso ayudará? Sí, esto es un manicomio. Vi un video que publicaron sobre esto. Acaba de ser la ceremonia del último timbre. Las chicas bailan el vals solas. Eso es todo, ya no hay nada más. ¿Qué matemáticas? ¿A quién quiere venderle ese cuento? Ni siquiera sé quién es. ¿A quién quiere venderle ese cuento? Ya no quedan niños ni graduados. Todos se van porque nadie quiere ver desfiles con antorchas. Nadie quiere pelearse en el metro por una tienda de campaña para tener donde pasar la noche. Nadie quiere ver el mensaje diario en video de Zelensky. Tatiana, ¿soy yo el único loco así? Y también gracias a mis suscriptores que quieren regresar a Ucrania o simplemente buscan justicia. Y la mayoría de las personas lo veo simplemente en las redes sociales, así salieron de Ucrania y así sus canales de Telegram, eliminar. A ellos no les importa para nada ese Zelensky con sus videos y discursos. Su problema es meter al niño al kinder, a la escuela, el trabajo, el negocio, la política de su propio país, donde viven ahora. Eso es todo. Sacaron la hipoteca y se olvidaron de todo. Y en principio, probablemente ese es el comportamiento de una persona correcta y normal. Yo también quisiera eso, pero no me sale. Pero tal vez eso es correcto mientras los europeos brinden refugio a los hombres ucranianos, porque en Europa ya se habla de que no van a dar protección temporal a los nuevos refugiados. En Polonia también dicen que están a favor de no dar protección a los recién llegados, de no pagarles ayuda, es decir, a los nuevos que lleguen de Ucrania. No. Eso ya se decidió ayer. Que todo será para quienes lleguen antes de marzo de 2027, a ellos sí les darán. Sí, y también lo extenderán a quienes ya están en territorio europeo, ¿sí? Por eso a esos... Quienes están en Europa no tienen que preocuparse, aunque justamente ellos podrían haberse preocupado. Y así como en Ucrania existe una forma de gobierno en la que no se puede expresar tu opinión, en Europa los ucranianos podrían organizarse y, por ejemplo, tomar las redes sociales por asalto, hacer llegar los problemas de los ucranianos a las autoridades locales. Ellos pueden hablar la mayor parte del inglés, pero no lo hacen. ¿Es porque no les importa o porque tienen miedo, en tu opinión? La gente está ocupada sobreviviendo, la vida es cara, hay que trabajar, no todos quieren distraerse con esto. Algunos tienen familiares, otros tienen familiares en edad de reclutamiento, familiares en Ucrania. Otra cosa, todos temen represalias, como la fe, la falta de fe, no lo sabes. Cuando un disidente huye, van con su familia, con sus amigos, empieza esa cacería de brujas. Lo mismo sucede a menudo en Ucrania y la gente simplemente, bueno, no todos, pero mis seguidores no tienen miedo, gracias. O sea, simplemente estamos hablando de la mayoría es así. Espero que sean diferentes entonces, al menos cuando comience el proceso político. Porque en cuanto en Ucrania comience el proceso político y se fije una fecha real para las elecciones, por supuesto Zelensky ya no podrá hacer lo que está haciendo, de ninguna manera, aunque quisiera. Entonces, la pregunta para la oposición es que de hecho los representantes de Solidaridad Europea sí hablaron. Dicen que esas personas que están en el extranjero, especialmente los hombres, son unos nenes de mamá. Y habría que tomar medidas estrictas contra ellos, bloquearles los servicios, bloquear sus tarjetas y en consecuencia presionarlos de todas las formas posibles porque no van a defender su país. Pero si la guerra termina y esas declaraciones existen y se siembran en la cabeza de las personas, aquellos en Ucrania que lo perciben muy intensamente, esto lleva a la reconciliación, esto puede ayudar de alguna manera a que los hombres que están en el extranjero eventualmente regresen a Ucrania en el futuro. Vamos a ser específicos, esto lo dijo el diputado popular Ariyev. El diputado popular Ariyev, cuya hija hace un par de años
estando bajo los efectos de las drogas, atropelló o mató a una persona en un paso peatonal bajo los efectos de las drogas. Eso es lo primero. Lo segundo, él mencionó ahí a mamá y cerezas que no quieren ir a la guerra. Eso fue lo que dijo, probablemente refiriéndose a los dos hijos de Poroshenko en edad de reclutamiento como las cerezas de mamá. ¿Entendí bien? No, preguntan por qué no hizo una adivinanza sobre ellos precisamente, pero no lo preguntaron en ese programa, sino que la gente ya lo está preguntando en el canal de Telegram. Yo creo que él dijo eso también sobre Sergei Poroshenko. ¿Entienden? Es un imbécil, un canalla, un desgraciado. ¿Y pueden otros estar en la fracción de Poroshenko y Zelensky? Por supuesto que no. Todos son unos canallas antipopulares que solo pueden hacer eso. Poroshenko fue el primero en inventarlo. Divide y vencerás. Se dividió con esa bandera el ejército de Mavavira y esa región occidental lo va a apoyar. Dividió y ahí gobierna. Si la gente lo entiende, nunca volverán a eso, porque la gente debe ver discusiones, debates, lucha de ideas. Nosotros proponemos esto y aquello y la gente solo escucha y elige. Y si un imbécil sale y divide a su manera, otro imbécil a la suya y dicen que son oposición, ¿qué clase de oposición son ustedes? Ya Poroshenko admitió que el ejército todavía usa Movovira. Zelensky lo dijo directamente. Así soy yo. Sí, lo dijo hace mucho tiempo. Pero esos diputados están en el poder y los culpables son los que no van a pelear, los que no están en el frente. Budanov, a quien se le dio la tarea de terminar esta guerra, él también dice que ahora hay que agruparse, unirse, y quiénes son evasores, averiguarlo después de la guerra. ¿Para qué señalar a las personas que supuestamente no son ucranianos? O sea, él tiene su libreta y ahí anota a quienes, según él, no aman lo suficiente a Ucrania y automáticamente ya son sus enemigos. Y el que es traidor, con eso nos ocuparemos después de la guerra. ¿Por qué una persona militar que entiende la parte interna de la guerra hace esto? ¿Cuál es el interés? En este caso él hablaba de los que evaden, de los evasores. Él decía, con los que evaden nos ocuparemos después. ¿Y tú quién eres? No recuerdo quién, pero decía, con los evasores vamos a tratar después de la guerra. Lo sé, yo no escuché sobre el evasor, solo escuché la primera parte que vamos a tratar después de la guerra y que ahora tenemos que unirnos. Lo repito, lo dije hace mucho, yo no me voy a unir alrededor de un presidente así. Y todo esto de que el presidente ordenó, ¿cómo se ve eso? Hola Kirill, ve y termina la guerra para noviembre, ¿se puede? ¿Y por qué no para septiembre, Tetiana? ¿Y no para septiembre? Para que Firepoint llegue a una capitalización de unos 5,000 millones de dólares. Así pasó, o sea, todo eso es una tontería y la gente, ¿sabes? La gente se aferró tanto a ese noviembre, es psicología. Dales, digamos, noviembre como una meta concreta a 6 meses, dales una meta tangible para que les sea más fácil ahora, como para que todo esto que hacemos lo aguanten, para que piensen menos en los Firepoints, en las dinastías y todo lo demás. Pero lo repito, para mí personalmente esas preguntas no han desaparecido de la agenda. O si estamos bombardeando con éxito las fábricas de Putin, entonces debo decir, bueno, entonces te perdonamos todo. O lo olvidamos todo y ahora nos unimos en torno a una idea. La idea de luchar por alguna razón hasta noviembre. Y usted dice que porque Firepoint, ¿quién lo va a financiar en su opinión? Porque a finales de junio recibiremos 8,000 millones de euros. O sea, no es la cantidad completa, sino 8,000 millones. Es decir, no se ve mucho dinero para la financiación. ¿De dónde se va a sacar la financiación para Firepoint, en su opinión? No, bueno, 8,000 millones, luego otros 8,000 millones. La gente no lo sabe, pero Estados Unidos da alrededor de 2,000 millones cada mes, sin importar lo que diga Trump. La gente simplemente no lo sabe. Se siguen pagando algunos impuestos, se generan, así que ellos encontrarán la manera. Ellos lo encontrarán, no se preocupen. Yo creo que el mayor botín será, no creo que vaya a su destino, ese dinero europeo. ¿Por qué entonces presionaron tanto a Orbán, pero igual se llevaron ese dinero? Pero los europeos siguen siendo inquebrantables, por así decirlo. Se mantienen firmes en su posición. Por ejemplo, Rutte habla de que los rusos están muriendo y les pide que no vayan a luchar a Ucrania porque están muriendo. Allá hay pantanos, hay lodo, todo eso es desagradable, nada de eso les conviene. O sea, simplemente les pide que no vayan a hacer eso. Y dice que ahora el precio de 1 kilómetro cuadrado de tierra ucraniana para los rusos cuesta 167 vidas humanas, pero nadie dice cuántos ucranianos mueren en ese proceso. No conocemos esas estadísticas y tampoco sabemos cuántas personas entran en ausencia no autorizada ahora. ¿Eso seguirá siendo un misterio para nosotros o cree que los responsables serán llevados ante la justicia? Bueno, las cifras exactas las sabremos después de la guerra. Si necesita las cifras de la ausencia no autorizada, ahora han pasado a ella 800,000 personas. Esta es, en general, una página terrible en la historia mundial.
Cuando Zaluzhny dejó el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribió una columna para The Economist y ahí dijo: calculamos, creo, que si morían 500.000 rusos, Putin se detendría. Así lo dicen todos los libros de texto, pero no funcionó. ¿Y saben lo que acaba de pasar ahora? Ahí Rute declara: todavía no entiende que a Putin no le importan las personas, aún no ha entendido que las mujeres tendrán más hijos. Él lo entiende todo, él lo sabe todo. Pero lo más aterrador es que para Zelensky también las mujeres tendrán más hijos. Y resulta que esperábamos de Putin que matara a tantos rusos y que se detuviera. Y Putin esperaba de Zelensky: ¿cuánta gente tuya he matado? ¿Cuántos destinos he arruinado? ¿Cuánto vas a aguantar? Y él sigue aguantando. Eso es todo. 2 caníbales están destruyendo a la gente. ¿Y este plazo del que hablan hasta noviembre? O sea, ¿tú no crees mucho en esa perspectiva? Quiero decir una vez más que la guerra va en descenso, la guerra va a la baja. Sin duda pronto terminará, pero noviembre es solo una fecha sacada de la cabeza, simplemente inventada. Es la versión más primitiva que a cualquiera se le podría ocurrir en noviembre. Como las elecciones intermedias, pero ¿cómo está eso relacionado? Los demócratas estuvieron en el poder durante 3 años de guerra. ¿Entonces qué? No, no es así, las cosas no funcionan de esa manera. Bueno, eso es así, sabe Tatiana. En general reaccionamos a muchas cosas, pero esto es solo una guerra informativa, simplemente una guerra informativa. La gente intenta buscar aquí algo de sentido y entender cuándo esperar el fin de esta pesadilla que está ocurriendo. Gracias por unirse a nuestra transmisión y explicar a la gente los acontecimientos de hoy. Hoy para nuestros espectadores es 3 de junio, sí, y ahora es de noche, casi las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal. Que estén bien. Gracias, hasta luego.